Hola, ¿qué tal? Y bueno, ahora sí, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Quiénes son nuevos? Nuevas y nuevos, levanten la mano. ¿Quiénes son? Porque veo... Hay varias caras nuevas. Bueno, genial, bienvenidas. Y como siempre decimos, esto se vuelve un poco una secta porque el resto, los que no han levantado la mano, venimos religiosamente cada jueves aquí a hablar hace 60 semanas aproximadamente, ya hemos perdido la cuenta. Un poco más. Empezamos en octubre del 2023 y aquí estamos y seguimos. Y solo hemos parado por el verano y por fiestas porque, nadie va a venir un 31 aquí, pues como, feliz año. Exacto. Y bueno, tratamos de hilar una tertulia con la otra en función de lo que se dice en el debate, porque claro, hablamos 40 minutos, 45, pero después abrimos palabra y debatimos entre todos. Y bueno, la tertulia pasada fue un poco dark. Yo creo que esta va a ser más luminosa. Hablamos de autoritarismo, de regímenes fascistas. Sí, yo vine sin ganas, o sea, hasta yo venía sin ganas, que fui de las partidarias del tema, ¿no? Pero venía sin ganas porque era un tema así como un poco oscuro, pero a la vez necesario, ¿no? Totalitarismo, fascismo. Y el anterior había sido la identidad. Entonces, ¿cómo decantamos para poneros en contexto con este tema? Bueno, un poco porque, si bien hoy es nostalgia, melancolía y generación de cristal. Ese término terrible que veremos su génesis y trataremos de debatirlo un poco. Exacto. Más allá de que hay algo de identitario, ¿no? En esta cuestión de la generación de cristal, los millennials y tal, pero también hay una cuestión de esa nostalgia que hablábamos la vez pasada, que a veces surge en los totalitarismos, de aferrarse a un pasado que fue mejor, ¿no? Esta frase tan famosa que en Argentina se dice, no sé si aquí, ojalá que no, que vuelvan los militares, idealizando un pasado en el que hubo dictaduras, pero todo estaba en orden. Bueno, esto tiene que ver también con una suerte de nostalgia por un pasado que se romantiza y al cual nos aferramos como una ilusión, ¿no? Yo lo conecté un poco por ahí, pero... Y presentarnos, porque yo estoy que me voy con etimologías. Esto ya empezamos. Y bueno, somos Paola Fernández, filósofa, doctoranda en educación, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bien, la vamos a aplaudir todo el año. Me contrataron hace un mes. Y Flor cada vez que lo menciona me aplaude, pero es que las personas que me han visto aquí sentada, les he contado que he sido canguro, mesera, barista, mensajera, ¿qué se les ocurre legal y que no me en ninguna parte íntima? Que pueda hacer en hostelería y demás, azafata en estos cruceros que llega la gente millonaria, yo diciendo, poniéndole, hi, how are you? Y poniéndole check. Y yo, cuando voy a tener 80 años, voy a tener la cara así de roja y voy a estar en un crucero. Bueno, he trabajado. Pero ya no tendrás la juventud de lo que se imagine en ese momento. Pero bueno, en ese sentido, esto es ser migrante, esto tiene que ver con la nostalgia. Sí. Argentina, yo soy argentina, aunque no parezca, pues sé que hablo medio como chilena, hablo porque soy de por ahí, ¿no? De Buenos Aires. Y porque llevas 10 años acá también. Llevo muchos años aquí y también he trabajado conjugas en vosotros, eso te hace un poco... A mí me parece una traición que conjugues en vosotros. Yo creo que mis amigos, sí. Una traición a Latinoamérica. Sí, mis amigos lo deben pensar así, estoy segura, pero bueno. ¿Vosotros qué queréis? ¿Qué queréis? Pero es un cambio que yo hasta hace 2 años, o sea, llevo 12 años aquí, hasta hace 2 años volví a Argentina y me decían, mis amigos me decían, sos como Messi, o sea, no como Messi en nada de lo bueno, sino en lo malo, en que habla como si fuese la primera vez que se fue de Argentina, ¿no? O sea, como nunca cambió su tono de voz, su tonalidad. Habla como argentino desde siempre y siempre así, pero ahora ya no es verdad. No sé, desde que empecé justamente a trabajar en entornos más bien totalmente con todos catalanes, toda gente de aquí, sí que tuve que modificar cosas y se me fueron pegando y bueno. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Yo soy Florencia Franco, soy psicóloga, psicoanalista y nada, esto y ya está. Y he trabajado muchas cosas y trabajo actualmente también, por suerte, solo en cuestiones que tengan relación con la psicología. Pero también fue Globo, Pero he sido Globo, recepcionista, camarera. Sí. Hizo en Ibiza, llevaba a la gente a eventos. Ya hay cosas de la intimidad. Bueno, pensé que eso es un buen trabajo, yo me lo pondría en mi hoja de vida, o sea, yo no lo quitaría de la CV por mucho que tiene que ser solo una página, me parece importante. Total, y mira, hablando de la nostalgia, esto me da nostalgia. ¿Cuál es la etimología? Sobre todo ¿Cuál es la etimología de Ibiza? Bueno, pero vamos a la etimología de nostalgia y de melancolía, que son palabras que parecen tan semejantes, pero que distan de alguna forma como en el lugar en donde se para el sujeto frente a la sensación, porque ambas evocan un tiempo pasado, pero la melancolía y la nostalgia tienen un diferente lugar en donde se para el sujeto, o sea, la acción que hace el sujeto frente a esa sensación.
La nostalgia, ya les explico, la nostalgia viene de dos palabras, nostos y algos. Nostos me parece una palabra preciosa, significa regreso de un viaje de vuelta a casa, ¿sí? Es un viaje de vuelta a casa. Y algos significa dolor o sufrimiento. Entonces, la algia, ¿no? Algia, la cervicalgia, lumbalgia, dolor. Ahí está. Doloralgia. Sí, milenaralgia. Entonces, en la sensación, inicialmente se utilizaba, en la antigua Grecia, la palabra nostalgia se utilizaba para describir la sensación de los soldados que no habían vuelto a casa y tenían esa sensación, ese deseo de volver. Y ahora lo relacionamos con un volver a algo conocido, ¿sí? Volver a algo en donde de alguna forma fuimos felices. Y la melancolía, la etimología de melancolía no tiene casi nada que ver con el significado que utilizamos hoy en día. Porque melancolía viene de un análisis el análisis hipocrático que se hizo inicialmente sobre la medicina, que se pensaba que nosotros teníamos algo que era humores, ¿sí? Los humores era como nuestro tipo de sangre. La medicina ha avanzado lo suficiente como para cambiar esa perspectiva, pero dependiendo de nuestro humor, que podía ser bucólico, melancólico, alegre, o sea, habían diferentes tipos de humores, era la forma en que nos relacionábamos con el otro y nuestras enfermedades también. Entonces la melancolía era un tipo un tipo de sensación, podríamos llegar a decir, melas. De humor, exactamente. De los 4 humores que planteaba Hipócrates en el siglo V a.C. Que sería una de ellas la bilis negra, ¿no? Era la bilis, exactamente. Porque melas viene de hecho también ahí viene la palabra melatonina, viene de oscuro. Y cole viene de bilis, entonces sería la bilis negra. Y luego, de alguna manera, se fue extrapolando la palabra y fue migrando a una sensación de querer, no tanto de querer regresar, sino de profunda tristeza por lo oído. Entonces, aquí hay una diferencia importante, porque en la melancolía hay una desesperanza por algo oído, a lo cual de alguna manera no regresamos. ¿Sí? Es como, eso no va a volver nunca, no sé, puede ser, no sé, cuando alguien se muere en nuestra vida, por ejemplo, como esa sensación de eso nunca va a regresar. Pero la nostalgia es, de alguna forma, un querer volver a evocarlo, volver a traerlo, que también puede pasar con una persona que se nos haya muerto en nuestra vida, es decir, pues no lo vamos a traer pues un poco del ataúd, evidentemente, pero sí podemos traer su recuerdo de otro lugar. De hecho, la nostalgia se puede teñir de cierta alegría nostálgica, ¿sí? Que eso lo podemos llevar a los millennials un poco más adelante hablando de identidad, pero la melancolía, de alguna forma, que de hecho también está dentro de un cuadro clínico que lo puede profundizar más Flor, la melancolía de alguna manera te pone como una distancia, algo que ya es irreemplazable y ya no puedo volver. Digamos, es una sensación no activa, es como padezco que ya eso no está y no estará y no lo puedo de alguna manera recuperar o evocar. Total. Bueno, ahora hablaremos más de la melancolía porque es verdad que tiene toda una historia en la psiquiatría clásica, madre mía, y el psicoanálisis y en la psicología. Pero antes de tener un momento en la melancolía, yo creo que en la nostalgia, que hay una definición hermosa, de las más bonitas que vi para hoy, que es de Gardel, seguramente la conoceréis, nostalgia. Y de hecho el tango tiene mucho que ver con la nostalgia, y es vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que llora otra vez. Yo creo que esa es la definición perfecta de la nostalgia, porque fijaros que hay esta dualidad que comentaba Pau, de este dolor, pero a la vez un gozo. Esta es la cuestión que da la nostalgia, es como que hay un dolor, una pena, un sufrimiento por aquello que se ha perdido, pero a la vez hay un regocijarse un poquito en esa cuestión, porque en la nostalgia misma ya está, de alguna forma, ese volver a unirse con lo perdido. La nostalgia va a tener como un poco esa paradoja, o sea, el sujeto en la nostalgia se une con el objeto que ha perdido. En este caso, claro, el tango es muy propio de mi país, un país nostálgico, Argentina, un país nostálgico por ser un país probablemente de migrantes, y por eso el tango cobró tanta repercusión, y las letras tienen mucho que ver con esto, ¿verdad? La gente que se juntaba en su momento. De hecho, para esta charla yo, y el tema probablemente un poco salió de allí, sufrí mucha nostalgia porque el sábado pasado se casó mi padre, el segundo matrimonio, y bueno, estaba toda mi familia allí, mis hermanos, todo el mundo, y bueno, la nostalgia ahí que me agarró, me puse a escuchar tangos, y claro, o sea, era como regocijarse en ese dolor, era la nostalgia perfecta. Que te dejé en la casa, tranquilita, te llevé todo, y llegaste aquí a llegué a llorar, a llorar. Hay cierto goce en Hay un goce, ahí está la cuestión, que de hecho es la definición de goce que da el psicoanálisis lacaniano, que el goce es una satisfacción paradójica.
porque hay algo de dolor, pero a la vez hay algo que se satisface en ese dolor. Y la nostalgia tiene algo de eso, ¿no? De esta cosa de tal. Y por otro lado, en alemán se dice Heimweh, no sé pronunciar bien, pero Heim es casa. Ahí nuevamente remite a esta casa perdida, que vamos a ver de qué casa estamos hablando cuando hablamos de esa casa. Y si no me equivoco, en inglés se dice homesick, a la nostalgia, que es enfermedad de la casa, ¿no? O esta cuestión que nos remite de nuevo al hogar. Entonces, nos podríamos preguntar de qué casa hablamos cuando hablamos de casa de esta que se pierde, ¿no? Hablamos de la casa de la infancia, hablamos de la casa de la palabra simbólica, no sé, una casa de esto de la patria. Bueno, algo tiene que ver con la patria. De hecho, Tarkovsky, por ejemplo, que tiene una película que se llama Nostalgia, el cineasta, lo asocia mucho con esto y dice que en Rusia también es un país nostálgico y quizá por migrar. De hecho, tiene un libro que se llama Esculpir en el tiempo, donde va relatando en qué se inspiró para cada una de sus películas, que no fueron muchas, pero las 7 son obras de arte, y Nostalgia es una de ellas, y habla un poco de esta cuestión de la nostalgia como un estado anímico típico de nuestro país, dice, que surge cuando estamos lejos de nuestra patria. Ahora, yo me preguntaba, y esto me reconducía un poco a Rilke, que quizá Tarkovsky estaría un poco de acuerdo, porque Rilke decía que la única patria era nuestra infancia. La patria es la infancia, ¿no? Y sí que es verdad que hay algo de nostalgia, no sé si les pasará y si no lo hablamos en el debate, pero como esa nostalgia por la casa de la infancia, por la infancia misma, como algo que se pierde, ¿no? Como algo que se abandona y después se sigue. Y paradójicamente, justamente de la infancia es de lo que no hay recuerdo, de lo que no hay memoria. Pero sí hay relato. Y aquí quiero meter a 2 autores que me encantan, 2 autores contemporáneos que de hecho murieron hace bastante poco, o sea, después de los 2000, o sea, eso hace que sean bastante contemporáneos. Paul Ricoeur, hermeneuta, y Hannah Arendt, politóloga, autoproclamada politóloga y no filósofa. Paul Ricoeur es un hermeneuta que habla, bueno, la hermenéutica es una disciplina filosófica que estudia como los mensajes. Inicialmente nació como la exégesis de los textos bíblicos, o sea, el análisis detallado de los textos bíblicos, y luego se extrapoló a pues cómo podemos analizar los relatos, la cultura y digamos la memoria misma de nuestra historia para poder hablar de qué somos y quiénes somos. Por eso la hermenéutica se vuelve también un método en humanidades, ¿no? Uno puede utilizar el método hermenéutico para analizar una situación. Bueno, quienes hayan hecho máster, doctorados, pues, o el grado también, pues de pronto utilizaron esa palabra. Paul Ricoeur dice que el relato y la identidad, lo dice en Tiempo y Narración, están intrínsecamente relacionados en tanto nuestra identidad puede pensarse desde 2 lugares. Y vamos a una palabra importante que es identidad. Está desde la ipseidad, esto lo hablamos un poquitico, lo hablé hace 2 sesiones, desde la ipseidad, que es eso que de alguna manera yo me he relatado sobre mí mismo y creo ser, y desde la mismidad, que sería el idem, que idem es esa expresión, esa locución latina que utilizamos en los trabajos para decir lo mismo que lo anterior, exactamente eso. Y eso es algo de alguna manera objetivo, ¿no? Lo que tiene el ADN, nuestro nombre propio, que bueno, puede cambiar también, por eso es tan importante el nombre propio, pero de alguna forma se supone que se sostiene. Pero aquí lo interesante es la ipseidad como relato, y es que nosotros, cuando hablamos de nosotros mismos, hablamos, nos relatamos, nos contamos, es decir, nos narramos, nos damos un lugar en el mundo desde la palabra, y no solamente nos narramos, también hemos sido narrados por un otro. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con esta nostalgia que puede haber en ciertas generaciones? Yo, evidentemente, ahorita hablaré un poco de los millennials, porque bueno, la expresión y la generación de cristal nació para la generación X, que serían los nacidos después de 1997, y de hecho nació por una filósofa española. Sí, también me sorprendió bastante esa expresión, que hoy en día es bastante criticada, pero bueno, ahorita la podemos hablar. Pero digamos, en los millennials, en esta generación que va de 1986, se supone, hasta 1993, me sacaría a mí, 97, eso es del 94, hasta el 97, que vivió todo el gran cambio de la tecnología, pero lo vivió, va a sonar redundante lo que voy a decir, viviéndolo, es decir, no lo vivió en tiempo pasado, lo vivió en cada momento del cambio. O sea, los millennials vivimos salir a la calle a jugar con la piruleta, el trompo, las canicas, no sé cómo le llamarán aquí, bueno, salir a la calle a jugar cosas, las canicas, salimos a jugar a totear canicas, tirarle la canica al otro para llevarme las canicas, y esas canicas así todas maltrechas, y uno se las llevaba como mi recompensa.
salimos a jugar con el otro. Y luego apareció el internet y de alguna forma, o sea, todos de alguna manera si escuchamos el sonido de cuando se desconectaba el router, el teléfono, ¿no? el router, el ese sonidito, yo no lo tengo que decir porque no lo sé imitar, pero yo creo que todos los que somos más o menos noventeros, ochenteros, nos suena en la cabeza. Ese, no, levante el teléfono que estoy haciendo la tarea. Sí, es como, en Latinoamérica, no sé si estaba aquí también, el Encarta, que el Encarta era nuestro gran Wikipedia. Y de alguna forma hasta nuestra entretención porque estábamos aburridísimos en la casa sin hacer nada. El Messenger, y no sabíamos el Messenger, la vibración, o sea, que vibráramos, uno se hacía respetar cuando estaba en Messenger. Sí, aquí existió el Fotolog, en la época del Fotolog, sí, claro. antiguamente al Instagram. Los bloggers, la época de los bloggers, los emos, las tribus urbanas. Yo me corté unos pelos aquí. Yo era blogger en una piña. Y tú eras emo, ¿no? ¿Me habías dicho? Yo migré de emo a blogger, a todo lo que tuviera que ver con emocional y mucho delineador. Y un poco todavía, ¿no? Pero antes este colita de gato llegaba un poco arriba de la ceja. Igual, este pedacito de pelo nacía más o menos en la oreja. Y luego fui hippie. Todo lo que tenía que ver con emociones y cursilerías, un poco. Pero bueno, volviendo a Riquel, que a la idea también de los milenios de la construcción del relato. La cuestión con el relato y lo interesante con el relato es que no solamente es lo que nos contamos, sino lo que nos han contado. Y digamos la adherencia y esa nostalgia que nos puede llegar a dar y esta sensación compartida que tenemos cuando hablamos de Messenger, de la música que escuchábamos, de lo terrible que en ocasiones puede ser para las personas de Latinoamérica cuando escuchamos una traducción en español de España, no porque sea mala o buena, sino porque crecimos con Homero y no con Homer. O sea, son cosas que hicimos con bombón, bellota y burbuja, no con pétalo, coliflor y burbuja. O sea, perdón, cactus. O sea, vivimos con cosas diferentes. Y entonces, claro, el relato que nos han contado nos da también una identidad, nos pone en lugar en el mundo. Y el problema, y lo va a decir también Riquel, y lo va a decir en un texto muy interesante que se llama Historia, Memoria y Olvido, en donde precisamente es el análisis de cómo nos relatamos, de cómo nosotros evocamos, porque una cosa es la memoria nunca es diáfana, la memoria siempre está bañada de relato, pero cuando nosotros hacemos el ejercicio de recordar, estamos volviendo a pasar por la sensación, no solamente por la vivencia, sino volviendo a pasar por el corazón, es volver a pasar por el corazón. Pero hace mucho hincapié en lo problemático que puede ser precisamente el relato dentro del ejercicio de la memoria, porque claro, hablamos de historia siempre a modo de relato. ¿Cómo podemos saber de la historia si no porque alguien en algún momento la escribió y nos la contó? Bien sabemos que las historias que están en los libros de historias, muchas contadas por los ganadores y por eso tenemos Capitán América y no Capitán, no sé, Unión Europea. ¿Sí? O sea, no tenemos eso. Pero sí que es cierto que cuando hacemos ese relato, precisamente como está teñida de no solamente de esta evocación y de esta nostalgia, y también de un relato que tiene un carácter político y se vuelve hasta discursivo en términos Foucaultianos, que obedece obedece unas dinámicas de poder también, pues nosotros podemos llegar a tergiversar precisamente el ejercicio de la memoria. Así que el recuerdo también nos tiende trampas. En ese orden de ideas, nosotros nos recordamos y hacemos identidad con el recuerdo que finalmente se hace relato, porque solamente podemos hablar del recuerdo por medio del relato. La palabra, el ser nombrado por otros, que yo sé que hablamos de psicoanálisis, el ser nombrados y el nombrarnos, pero al mismo tiempo podemos mentirnos sin saberlo siquiera. Y por eso es tan problemático, porque cuando de alguna forma esta nostalgia tiene el recuerdo, puede ser problemático en generar futuras acciones. Nos quedamos en, es que soy millennial, ¿no? Es que todo tiempo pasado fue mejor, esta frasecita. Entonces estos jóvenes de hoy en día solo miran el móvil, y esta gente ahora lo único que hace es hacer tweets y no hacer nada, y esta gente ahora solo se enferma y le da depresión, y esto, y entonces de alguna forma es porque mi tiempo fue mejor. Yo viví mejor mi infancia que la infancia que vivieron estos chicos que nacieron a partir del 2012. Y no. Sí, o estas visiones apocalípticas que a veces acompañan la época de la revolución digital y todo el nuevo advenimiento de la vida tecnológica, ¿no?
Bueno, a ver, la tecnología no surge con el internet, la tecnología surge con la escritura misma, o sea, con el primer grabado que se haya hecho en la primera piedra, el primer artificio, la primera técnica. Desde ese momento el hombre es hombre, se podría decir también, ¿no? Y quizá hay una especie de visión apocalíptica creyendo justamente o basándonos en creer que hay un pasado que fue mejor, porque hay algo de ficción en el recuerdo, eso está claro, en el recuerdo de un sueño, en el recuerdo de una situación, hay algo ya tergiversado, se puede decir, o ficcionado, que nunca es copia fiel. Es decir, la memoria nunca es copia fiel. Esto hasta diría cualquier psicólogo, ni siquiera solo el psicoanálisis. Esto estaríamos todos de acuerdo de que la memoria nunca es literal, sino que ya está de alguna forma condicionada, contaminada, alterada por un montón de cuestiones que van a entrar allí a jugar y que no quiere decir que sean mentiras, simplemente hay algo ficcionado allí, ¿no? Y bueno, es interesante lo del relato por dos cuestiones. Por un lado, la parte ficcionada, idealizada, romantizada de un pasado. Esto nos pasa mucho y sobre todo con la infancia también. Muchas veces lo que decía que en la infancia no hay recuerdo, es que evidentemente la memoria, justamente por ese rememorar, se va a construir, es algo que se va a construir, una función cognitiva, que se construye con una repetición constante de situaciones que van sumándose a una marca originaria, ¿no? Que sería la huella anémica, en términos freudianos. Hay una primera huella, que es una inscripción, donde antiguamente no había otra, y a partir de esa inscripción, esa huella, se van a ir generando repeticiones que van a construir, de algún modo, ese rememorar, esa memoria, ¿no? Pero, por otro lado, o sea, hay esta cuestión de la memoria que es siempre memoria de algo que se ha perdido. Es decir, creemos recordar algo de la infancia, porque ya no lo tenemos, o cualquier cosa que recordemos o rememoremos nos va a remitir a algo que ya no está, es decir, que hay algo de la pérdida involucrado también en el hecho mismo de la memoria. Y de la infancia podrán decir, sí hay recuerdos de la infancia, o no sé, hay marcas de la infancia, hay escenas que recordamos de la infancia, pero no hay una sucesión, una cronología definida y pura de aquello que se vivió, ¿no? Entonces, esos agujeros, esas lagunas némicas que hay en este recuerdo, o no recuerdo, se van a construir o se van a rellenar por la ficción y, bueno, por un montón de situaciones nuestras propias ya subjetivas, ¿no? Por aquello que queremos acordarnos o no acordamos de lo bonito, la memoria selectiva. Hay cosas que a veces no queremos recordar y aparte está la represión, que no es necesariamente el olvido. Hay cosas que olvidamos, seguro. De hecho, gran parte de la vida es olvido, porque no podemos recordarlo todo, sería insoportable, como Borges dice con el funes memorioso. Claro. No se podría vivir por así. Por economía psíquica tenemos que olvidar. Exacto, la mayor parte de la vida es olvido. Pero hay otra cosa que es la represión, que es algo que nos resulta angustiante y por un mecanismo psíquico eso se va a pasar por abajo de la alfombra, digamos. ¿No? Es decir, no va a dejar de estar, pero va a dejar de existir en la conciencia, ¿no? Por una cuestión de evitar la angustia que nos causa eso. O sea, esa es la función de la represión. Entonces, la represión va a estar allí, pero a la vez no va a estar allí, ¿no? Pero me interesa esta cosa de la pérdida que nos conecta con la nostalgia y la melancolía. O sea, en las dos lo que hay es un objeto perdido. Lo que nos conecta aquí en toda esta charla va a ser la pérdida de la casa de la infancia misma, del cuerpo de la infancia, eso es la adolescencia. De la casa misma que somos nosotros, o sea, exacto, del hogar que hemos sido y que ha ido cambiando precisamente exacto. Con el transcurrir del tiempo. Y como generación, seamos millennials o Z, creo que nos toca a todos, algunos de diferentes formas, pero hay una pérdida importante que es la pérdida del mundo analógico, si se quiere, ese mundo en el que jugábamos al escondite, a las canicas y tal, y no existía la vida virtual, ¿no? Somos migrantes digitales, se podría decir, o migrantes a otro mundo virtual que antes de nuestras generaciones no había existido. Y eso tiene que haber comportado de alguna manera un duelo o una suerte de proceso psíquico, me parece a mí, bastante interesante, que nos remite a una cierta nostalgia. Yo hoy compartí en Instagram un montón de fotos de Walkman, Discman, los Tamagotchi, objetos de estos como antiguos que nombrabas antes. Ahora no tengo que se han perdido porque estaba dictando clases en la mañana, y quiero todavía conservar cierta imagen, pero todo, o sea, es mi ordenador, mi vida, estos son los castores cascarrabias, esto es la vaca y el pollito, estos son los Rugrats, esto es Eddie, o sea, Cartoon Network, pues mi vida. Quizá nuestra generación esté marcada o atravesada por esa nostalgia producto de haber perdido un mundo en el que lo vivimos y hoy ya no es, ¿no? Un mundo que ya no está. Cosa que
todos podríamos decir, bueno, toda época siempre ha venido a reemplazar a otra y el mundo en el que vivieron nuestros abuelos no fue el mismo que nuestros padres. Sí, pero realmente hubo un cambio muy drástico, muy drástico. Hoy justo esta mañana veía una revista de Gracia, del barrio de Gracia, de antes de 1930. Madre mía, o sea, era otro mundo. Directamente era ver otro mundo, calles de tierra, no sé, unos coches que hoy están en un anticuario. Obviamente no había nada de tecnología, un coche es tecnológico, se podría decir, pero nada de lo que tenemos hoy en día como tecnología o el mundo en el que vivimos hoy en tanto a temporalidad, la inmediatez, el ritmo en el que vivimos, bueno, nada de eso era similar, ¿no? Y el mundo ha cambiado muy rápido en los próximos años, de hecho yo diría un ritmo mucho más acelerado al que nuestro psiquismo es capaz de todavía procesar, ¿no? Como que ahí hay un desfase interesante. Pero bueno, volviendo al relato este que decías, que es lo que nos permite decir quiénes somos, historizarnos, hablar de una época, un tiempo determinado, Piaget, incluso parto antes de Lacan o de Freud, Piaget... Estás hablando de psicología conductual cognitiva. Psicología, digamos, padre... Sacrilegio. No, pero dice algo muy interesante, y es que para que surja el lenguaje, y esto lo vemos en la clínica, para que surja el lenguaje, la emergencia del lenguaje, tiene que haber una pérdida, porque la palabra ya viene a representar a la cosa que no está. La palabra no es la cosa, es la forma de la cosa, es la representación de la cosa. Entonces, si no hay esa pérdida originaria, ni siquiera seríamos seres hablantes, no podría haber no solo relatos, sino lenguaje ni cultura. No habría ni siquiera paideia, que claro. no habría educación siquiera, o sea, no habría cultura, no habría sociedad, no habría polis. No habría humano, total. Sí. Ahora, la diferencia entre la melancolía y la nostalgia sería que en ambas hay una pérdida, pero en la nostalgia hay un reconocimiento de la pérdida. Uno sabe lo que ha perdido. He perdido mi patria, he perdido el Tamagotchi, he perdido el Walkman. Los castores, he perdido Cartoon Network. El Cartoon Network, la infancia. He perdido Zapping Zone de Disney Channel. Pero en la melancolía, que ahí entramos si quieres, pues estamos en la mitad, en la melancolía no hay un reconocimiento de lo que se ha perdido. O sea, lo propio de este cuadro psicopatológico es que el sujeto no sabe lo que ha perdido y se ha identificado con lo perdido. Él pasa a ser, subjetivamente, el objeto que se pierde. Y se identifica con un objeto perdido, objeto resto, objeto mierda, también le dicen realmente en psicología. ¿Qué pasa? La melancolía viene de esto, de Hipócrates, ¿no? De la bilis negra, se asociaba con una tristeza, un pesar profundo, un estado de penuria. Vacío existencial que no lleva a ninguna parte, o sea... Bueno, aunque dicho sea de paso, Heidegger recupera un poco la sensación de melancolía, aunque cambia la palabra por aburrimiento existencial para ponernos de cara a nosotros mismos. Pero bueno, la melancolía ya es otra cosa, es más que el Hace poco vi una existencial. peli muy buena, que si quieren saber lo que es la melancolía, vean la peli Melancolía, sí, claro, de Lars von Trier. Es excelente. Es muy bella. Excelente, eso es la melancolía. Wow. Es una enfermedad de la libido, diríamos. De hecho, yo creo, he trabajado con melancolía, y es lo más difícil con lo que yo he trabajado. Es verdad que no he trabajado con, yo qué sé, esquizofrenia o algún tipo de cuadro psicopatológico también complejo. Sí, con psicosis, que ahora explicaré que la melancolía es una psicosis. Pero es de lo más difícil con lo que yo me he encontrado a la hora de la práctica profesional, porque hay una enfermedad de la libido, un cáncer libidinal, en el sentido que el sujeto no tiene deseo por nada. Pero no es el deseo de nada de la histeria. Fíjense que hay, bueno, la histeria como estructura, ¿no? De ciertas personas que pueden, yo no quiero nada, ¿no? ¿Qué quieres? Nada, nada me viene bien. Y todo el mundo está ahí tratando de darle... No es eso, es otra cosa. El deseo de la histeria es el deseo de la falta, ¿no? Que también... Claro, o sea, es como por eso, un deseo de nada, no hay deseo, hay una muerte del deseo, que es distinto. No hay una huelga del deseo, hay una muerte total del deseo como tal. Porque lo digo, de un caso que tengo presente, porque fue de los más, bueno, como importantes que he tenido, es una mujer que quedó en situación de calle, vivía en un cajero, habiendo tenido un piso en Barcelona de propiedad, es decir, no era una cuestión solo cultural, o que yo que sé, no tenía educación, o que no, había una cuestión psicopatológica, y cuando le ofrecíamos ayudas, le decíamos, por ejemplo, mira, ha salido una ayuda del gobierno para tal situación y tal, te van a dar este dinero, solo tienes que rellenar este formulario. Va. Le dábamos todo hecho para que lo hiciera. La sesión siguiente, bueno, ¿has rellenado el formulario? No he podido, es que no, ¿para qué? Siempre era esta cuestión, ¿no? Y tráete el ordenador que lo hacemos aquí, bueno, tenemos que hacer por ella, te termina generando un debate interno de hasta qué punto la quieres sostener con vida si ella no quiere, ¿no? Es como que te confronta ahí con unos dilemas éticos. Sostener con vida o de alguna manera, porque yo siento,
Hay un texto, un ensayo bellísimo que me encanta, que siempre recomiendo a personas deprimidas, pero que se lo lean hasta el final, porque si solamente leen las primeras páginas parece que les estuvieran invitando a suicidarse y no. Es el mito de Sísifo, de Albert Camus, de Alberto Camus. Y Alberto Camus nos dice que el que se suicida no es porque odie la vida o porque tenga esa dejadez frente al objeto de deseo en la vida misma, es porque la ama demasiado. Y precisamente la ama tanto que es tan incongruente el sentido que él le ha dado con el sentido que no le ofrece el mundo, porque él habla del absurdo y el absurdo es el silencio irracional que tiene el universo cuando nosotros preguntamos por el sentido. No es que la vida no tenga sentido, porque podemos llegar a aceptar que no hay un sentido generalizado, un propósito para todos por igual. La ausencia, el absurdo es que nosotros seguimos preguntándole al universo y el universo sigue en silencio. Ese es el absurdo. Pero entonces, dame un segundito aquí, que entonces con la cuestión, por ejemplo, en la melancolía, no hay un deseo, digamos con lo que acabas de decir, no habría un deseo de morirse, porque eso sería un deseo. Ahí habría un deseo, no sé, vas y te matas. No hay un deseo de morir, tampoco hay un deseo de vivir, porque precisamente el que se mata, el que se suicida, es porque ama demasiado la vida y precisamente la ama tanto que no es congruente con su sensación de sentido y prefiere no vivir. Ahora sí, me perdí. No, total. No, que no haya un sentido de la vida es lo que nos permite buscarle a cada uno su sentido propio de alguna manera, construir un sentido, ¿no?, propio. Pero la revolución es me hiciste acordar con lo del suicidio, me hiciste acordar que tiene que ver con la generación millennial y Z, que vi esta semana el documental de Avicii, no sé si lo conocéis, ¿se acuerda del DJ? Que se suicidó, ¿no? Y él hacía todo esto bajo el eslogan Feeling Good. Feeling Good, ¿no? Ese era el gran eslogan de Avicii y toda la música que hacía, que era realmente Feeling Good, o sea, te hacía sentir bien. Y bueno, esto es un tema que podríamos hablar en profundidad. Pero para volver a la melancolía y esta desidia, ¿no?, esta cuestión de ausencia de deseo, de algo que te aferra a la vida, incluso ni siquiera tener el deseo o la fuerza suficiente para morir. Exacto, es como en la peli de Lars von Trier se ve muy bien representada porque es una mujer que el cuerpo le pesa, el alma le pesa, es como algo que no puede ni bañarse. En un momento la hermana la quiere ayudar a que se bañe y no puede, le pesa el cuerpo como si fuera un camión, o sea, no puede ni siquiera con su propio cuerpo, ¿no? Entonces tenemos esto. La melancolía es, dentro del psicoanálisis, una psicosis, o sea, está dentro de la psicosis. Hay tres grandes estructuras: psicosis, neurosis y perversión, y dentro de la psicosis tenemos la melancolía, la paranoia y la esquizofrenia, ¿no? Y la melancolía, bueno, tiene su estatuto propio, que es que el sujeto se identifica con el objeto perdido. ¿Qué pasa? Que la psicosis, ¿qué la define? Las tres que acabo de nombrar, que las une. Un mecanismo psíquico que se llama la forclusión. Que la forclusión tiene que ver con esta pérdida inaugural de la subjetividad humana, que decía Piaget, que decía Lacan, que decía Freud, que permite la emergencia del lenguaje. No se va a reconocer, no se va a reprimir como en la neurosis, que es como, bueno, la metemos bajo la alfombra y hacemos de cuenta que no existe. Es otra cosa. Se va a forcluir, es decir, se va a, de alguna manera, no reconocer esa pérdida. No hubo tal pérdida. Al negar la pérdida, el melancólico, diferente al paranoico y al esquizofrénico, se va a identificar con ese objeto perdido como una manera de retenerlo. Sería también, digamos, como, porque yo entendía un poquitico dentro de esto, la psicosis, neurosis y la perversión, un poquitico reduccionista, porque no he estudiado tanto psicoanálisis como tú, amiga, evidentemente, como de alguna manera no hay una suerte de realidad compartida. ¿En dónde? ¿En la melancolía? En el sí, no, en la psicosis. No sé si estoy equivocada. Como una realidad compartida en tanto que no hay un mundo que podamos compartir con el otro precisamente por el lenguaje, precisamente porque no entramos dentro de los mismos sentidos que puede llegar a tener uno otro, que puede ser un neurotípico o un neurótico que, de alguna manera, un neurótico, no sé, depresión, ansiedad, uno puede llegar a ir al psicólogo y decir estoy deprimido y quiere como cambiar esa realidad porque sabe que la realidad está tergiversando una realidad compartida y en la psicosis no hay una realidad compartida. No sé si es muy reduccionista esa... Sí, no, porque en realidad sí la hay, en el sentido de que hay muchas psicosis funcionales, es decir, que pueden funcionar perfectamente. De hecho, pongo un ejemplo famosísimo de melancolía, Virginia Woolf. Y Virginia Woolf vivió en sociedad, es verdad, terminó con su vida... Ahogada con su piedrita en su río. Alfonsina Storni sería otro caso de melancolía. No solo por el suicidio, como bueno, acto que sí que es verdad que habla mucho de esta estructura, de esta forma, esta patología,
sino también por la vida, y si uno estudia la vida, la biografía de Virginia Woolf o lee ciertas cuestiones, tenía muchos momentos de lo que sería desestabilización. En esos momentos, esta otra gran melancólica, esta otra gran melancolía. Melancolía como estructura, no como estado anímico, porque después ahí está la otra cuestión, todos podemos tener momentos melancólicos, ¿no? Pues, evidentemente, pero la melancolía radical es este tipo de estructura donde el sujeto está aferrado, sería la melancolía pura a esto, ¿no? Entonces, en esos momentos de desestabilización es donde hay un fuera del mundo. Ya. En esos momentos que se aíslan, que están solas, que no quieren saber de nadie. En este caso, por ejemplo, que yo tenía, la mujer ya no se bañaba directamente, entonces entraba al centro donde trabajaba y teníamos que ventilar todo el centro por horas, porque se quejaba, todo el mundo que entraba allí se quejaba por el olor. Olía muy fuerte, demasiado, o sea, era porque no se bañaba semanas y estaba en situación de calle, y bueno, llegó a estar como en ese tipo de situaciones muy extremas. Claro, ahí sí que hay un quedar fuera del mundo. Pero hay otros momentos donde pueden ser muy estables y muy funcionales y bueno, Virginia Woolf era una mujer de la sociedad, alta sociedad de la época, participaba de tertulias, de debates, nos dio una habitación propia como uno de los textos fundacionales importantísimos del feminismo. Bueno, yo creo que también es importante, espérense, hablar un poco de la generación de cristal, ¿no? A ver, ya, cerremos creo que no somos clickbait. ¿Somos melancólicos o nostálgicos? Yo soy nostálgica, pero soy nostálgica, o sea, es que ni lo pregunto, o sea, ni me lo cuestiono. Yo soy una mujer nostálgica. O sea, si les mostrara mi ordenador no le cabe una pegatina porque no le cabe una pegatina. O sea, tengo de Pokémon, tengo de Bob Esponja, tengo bueno, cosas de anime porque me gusta, pero bueno, en fin, o sea, esto es pasado, es mero pasado, aquí no hay presente nada de este horror vacui que tengo por ordenador. Yo me considero completa y absolutamente nostálgica, y si nos vamos un poquitico, quiero nombrarlo, la cuestión de la generación de cristal, porque la generación de cristal no considero que sea la generación nostálgica, es una generación de alguna manera que ha heredado las problemáticas que no supimos lidiar 2 generaciones pasadas y tiene una sensibilidad exacerbada porque precisamente ha sido expuesta al mundo, o sea, ha sido expuesta a todo. Nosotros estábamos tan expuestos, teníamos la mediación de tener que comprar la revista no sé, una revista o alguna cosa en la tienda. Estoy haciendo referencias muy colombianas, sorry, pero una revista en la tienda para saber de qué iba la vida de los famosos, pero nosotros no podíamos conectarnos a internet para saber si, no sé, quiénes ganaron los Oscars, por qué esta película mexicana, francesa fue tan criticada. O sea, no teníamos un montón de elementos, pero los de esta generación sí. Entonces, ¿qué sería la generación de cristal? La generación de cristal fue una filósofa española llamada Marta Serrat Nebrera. Pero es que Montserrat Nebrera, mi letra. Ah, es de aquí, Monse. Sí, la Monse. No sé exactamente de dónde era solamente bien española, perdón por generalizar, perdón, madre Cataluña, es española, no sé de qué parte de España, pero en el 2015 acuñó este término para hablar de todos los chicos nacidos después del 2000 que tenían baja tolerancia a la frustración, que había como una exacerbación de las psicopatologías y de alguna manera leí un poco de lo que habló, porque fue un artículo inicialmente y había como cierta ridiculización de las psicopatologías, ¿sí? O cierta, bueno, de pronto la palabra ridiculización es muy fuerte, de alguna manera como banalización de las psicopatologías, como ahora casi todos tienen depresión. No, ahora no es que haya una epidemia de depresión, es que ahora las personas pueden saber qué tipo de emoción sienten porque tienen más referentes o pueden de alguna manera hablar. No es que hoy en día haya más gays, es que siempre lo ha habido, solamente que hoy, digamos, hay una representatividad distinta que hace que vivan el mundo de una manera diferente. Y ahora, se supone que lo que caracteriza a esta generación, ella lo pone desde el 2000, esta generación de cristal, pero podemos hablar de todo lo que es generación Z, que sería a partir del 97, es pues una alta sensibilidad. Y es una alta sensibilidad que a mí particularmente, y ya lo digo a título propio, me parece bellísima. Yo siempre he dicho que si bien la expresión generación de cristal ha sido tomada de forma peyorativa, a mí me parece antes un baluarte de una generación que es capaz de romperse, porque aquello que no se puede romper no se puede reconstruir y no puede volver a hacerse a sí mismo. Yo siento que los chicos de hoy en día tienen una capacidad de resiliencia infinita y son capaces de construirse a sí mismos a la luz de lo que pasa en el entorno. Hay evidentemente una apatía precisamente por estar
bombardeados constantemente por información, pero al mismo tiempo hay una resiliencia. A nosotros nos costó más, digamos, creo que siendo millennials, 86, 96, que me parecen también unas distinciones muy estúpidas. Las palabras de esto de millennials y esto nació en un texto que se llama Generation en 1991 por William Strauss y Neil Howe, y simplemente hicieron una división de generaciones, ¿sí? Eso bastante banal, porque uno puede no sentirse representado con los millennials, pero yo sí me siento bastante representada con los millennials. Pero de alguna manera lo que nos caracterizaba, se supone, dentro de este esquema nosotros es una sobreeducación, o sea, estamos sobrecalificados para trabajos que no tenemos, una precarización laboral aumentada con la crisis del 2008 en Estados Unidos que nos repercutió a todo el mundo, un auge de trabajos particulares, llamémoslo de ese modo, un auge de trabajos freelance y un auge de plataformas digitales que te hacen creer una independencia económica, como por ejemplo Uber, Globo, Didi, cualquier cosa de estas que uno es como ser tu propio jefe, la aparición del internet, evidentemente, el cambio de la idea de consumo, o sea que nosotros ya preferimos, se supone, los millennials y creemos, yo me siento bastante identificada, este relato me construye, un relato que me da cuenta de mí. Nos importa más una vida, más que aferrada a lo material, una vida un poco más de la vivencia. Entonces, bueno, no adquirimos casa propia también porque la economía es un poco una mierda, pero también porque podríamos perfectamente ahorrar lo suficiente para poder dar la cuota inicial, pero no vamos a dejar de viajar, ni vamos a dejar de salir a cenar, ni vamos a dejar de vernos con amigos, ni vamos a dejar de ir a un brunch, ni vamos a dejar de ir a Ibiza. Sí, o sea, vamos a hacer las cosas que queremos hacer y no tenemos casa propia porque es más cara y porque realmente no ahorramos. Y previo a nosotros teníamos una generación, que es la generación X, que es de 1965 a los 80, que de alguna manera vivió el auge del capitalismo, pero antes teníamos una que todavía nos pesa, que es los baby boomers, que son estos hijos de la guerra, que de alguna manera creen en el trabajo duro, comprar la casita, tener la familia, son mucho más conservadores. Entonces nosotros estamos, como millennials, en la mitad de una generación Z y una generación de ahí para atrás, de lo que esté para atrás del 86, pero que estamos en la mitad de necesito casarme a los 30 y tener hijos, o mejor me voy no sé, me voy a Ibiza todo el fin de semana. O sea, si tengo un hijo no puedo dejarlo en la, yo qué sé, guardería de perros. O sea, no puedo dejar a mi gato quizá en una guardería, pero no sé si puedo irme durante 2 semanas a dar una vuelta por toda Europa con un hijo. Entonces de alguna manera estamos en la mitad de lo otro. Bueno, ahí claro, la difícil decisión de si tener un hijo o seguir siendo feliz. En esa nos encontramos mucho hoy en día, esa pregunta. Y los 30 no, pero sí que con esa pregunta no sé. Sí, a mí claro. me tiene... Más allá de ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es que eso es lo pregunta. Mi útero todo el tiempo está, más allá de ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿qué quieres? Que es algo que nuestros abuelos probablemente no se preguntaban. Esto lo hablamos hace una o dos tertulias anteriores. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Quién quiero ser? Esto es algo nuevo, esto es algo moderno, esto no es algo contemporáneo, digamos, no es algo que se preguntaran nuestros abuelos en su época, donde yo, no sé, en mi caso al menos mis abuelos, desde pequeños los enviaron a trabajar, a los hombres. A mis abuelas no las dejaban trabajar, al contrario, pero tampoco las dejaban a veces ir al colegio en cierta etapa de la vida y las dedicaban a otras tareas, ¿no? Como que había una cosa de, tú eres esto, te dedicas a esto y ya está, ¿no? Y vas a ser esposa porque, a ver, los divorcios empezaron a ser legales a partir de más o menos los 80s, o sea, no es que nuestros abuelos duraran más tiempo, no, es que no podían divorciarse, así no había opción. Te pegaran en casa. Y así como esa posibilidad de elegir trae mucha libertad, evidentemente, también trae mucha angustia, porque uno nunca sabe exactamente qué quiere o realmente qué desea, ¿no? Es muy compleja la pregunta por el deseo, porque siempre, según el psicoanálisis al menos, es inconsciente. Entonces es muy difícil, uno puede creer que quiere algo, pero quizás quiere otra cosa, ¿no? Y cuando lo tiene, después es otra, y así. De hecho, Lacan va a inventar, el gran invento de Lacan, podríamos decir, fue el objeto A. El objeto petit a, pequeño a, que es un objeto, una función lógica, esto sería como más rollo explicarlo, pero para tener una idea y vincularlo a lo que hemos hablado hoy de la pérdida, es un objeto perdido para siempre. Es un objeto que siempre estará perdido desde el momento de nacer. Él lo representa, lo simboliza con la placenta, que es algo que no pertenece ni al bebé ni a la madre, sino que se construye en el momento de venir al mundo y se deshace
o cae, mejor dicho, ese material, esa materia, en el momento de nacer. Hay mujeres que Y se se lo pierde. comen. Ay, Dios mío. Perdón, a una amiga se lo comió. Esto me acaba de perturbar. Y se recuperó muy rápido y me dijo, ¿quieres comer un poquitico? Era muy amiga mía y era muy hippie. Parió la placenta, dijo, la placenta se la quedan las industrias farmacéuticas, no sé qué. Entonces tenemos que comernos nuestra propia placenta como los animales, lo cual es, ella se recuperó bastante rápido de esto que se le compró el ano con la... Bueno, perdón, me fui al carajo. En todo caso, cuando recién parió, se comió ¿Cómo lleva esta chica el tema de las placenta. de la pérdida? Y yo que soy vegetariana, me dijo, ¿quieres un poco de mi placenta? Y yo, no, amiga, yo no como carne. Y es que no, pero esa es la única carne que podría comer un vegetariano porque no implica una muerte. Y yo, pero sigue siendo carne, porque no se come la placenta. Bueno, continúa con la placenta. No sé, esto La gente se la no puede me he comer. informado lo suficiente. No solo de se este tema. desecha, hay gente que se come la placenta. Pero bueno, aún es verdad, se reincorporara al organismo es algo que se pierde en el momento de nacer. Es como digo, Lacan lo representa con esto, no es ese el objeto A. Es como una manera de ejemplificar lo que podría llegar a ser, que desde el momento de venir al mundo hay una pérdida. Esto es básicamente lo que quiere decir. Y eso que permite la emergencia del deseo, no solo de la palabra, sino del deseo. Porque el deseo siempre es deseo de algo más. Es deseo de deseo, es deseo de querer desear, de ser deseante. Quiero ahora la casa, y cuando tengo la casa quiero el coche, cuando tengo el coche quiero el perro, y cuando tengo el perro quiero el... Me parece cuando dice que Lacan siempre es fundacional, otra cosa. hay alguien más fundacional de esa cuestión. Hegel. ¿Quién? Chope. Chope. Bueno, Hegel también, Schopenhauer. Chope. Sí. Claro, con la noción de voluntad, que hace rato no lo he nombrado, la voluntad para Schopenhauer es un... Uy, ¿qué hora es? No me he dado cuenta, Sí, ya tenemos que ir cerrando. Ya vamos a hablar de un montón de tiempo y no queremos. Schopenhauer decía que la voluntad es un ciego afán de algo que no sabemos qué es, pero nos moviliza a la acción. Es literalmente lo que después se llamó pulsión, y de hecho Nietzsche después le llamó voluntad de poder y la enfocó en una cuestión particular frente al sujeto, en tanto la superación de un sí mismo. Pero la voluntad es el deseo no solamente de los sujetos, también de las cosas naturales. Todas las cosas quieren perpetuar su propio ser, todas las cosas quieren no morir, y todas las cosas de alguna manera, solamente que las plantas no nos cuentan cómo sufren, porque pues no sufren, pero y los animales tampoco sufren del modo en que sufren los humanos. Nosotros, en tanto representamos el mundo de acuerdo a nuestra voluntad, sufrimos, porque cuando obtengo aquello que creo querer, ya no lo quiero, y cuando no lo obtengo, pues me genera angustia porque no lo tengo. Esa cosa perdida para siempre. Exacto. Y hoy por hoy, esta generación de cristales, ejemplo de ello, y con esto cierro, hay un horror a la pérdida, hay una especie de rechazo a todo lo que tenga que ver con lo que se puede perder, con la pérdida, con el sacrificio, la renuncia. Y producto un poco de esto probablemente sea que la generación de nuestros padres nos crearon, de alguna forma, no quiere decir que sea culpa de ellos, responsabilicémonos también, obvio, pero con este discurso, por producto de que ellos vivieran otra vida, otra época, de que no quiero que nada les falte a mis hijos, yo quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve. Fíjense todas las pérdidas que hay ahí en esa frase compuesta, ¿no? De que no les falte, de darle lo que no tuve, cómo uno puede darle a alguien lo que no ha tenido. Ahí hay varias cuestiones interesantes para pensar también, pero normal que de allí salieran, bueno, personas, se podría decir, con un cierto rechazo o poca tolerancia a la frustración, a que las cosas no salen como esperamos, a la espera, que tiene que ver también con la época de inmediatez en la que vivimos, que todo lo queremos y lo queremos ya. Pero bueno, tiene que ver con este discurso que nos ha formateado y en el cual todavía estamos un poco alienados, yo creo, muy diferente al de generaciones anteriores, que se ancla en un rechazo muy grande a la... Sí, o a que falte algo, cuando en realidad la falta es una función lógica que permite el movimiento, que permite el deseo, que permite la palabra, que permite todo esto. Yo creo que uno de los problemas fundamentales en general, no solamente de las generaciones posteriores al 2000, sino también de, digamos, todos hoy, es la noción de inmediatez. O sea, hay una canción de una banda de punk argentina que me encanta, que se llama no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Es más o menos así, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y démelo ya, no sé qué es, pero dénmelo. Y el problema es que de alguna manera nuestros vínculos son inmediatos, las formas en las que nos relacionamos con el mundo es inmediata, la forma en que finalizamos nuestros vínculos es inmediata. Digamos, no hay una relación procesual con el mundo. Y el mundo es un proceso mismo, o sea, el mundo se ha construido dado procesos históricos, materiales, diría Marx, pero también procesos evolutivos, o sea, la historia misma es la historia de la evolución, y la evolución implica tiempo, y el tiempo implica un detenerse. Y estamos en un momento en donde personas, bueno, a ver, no sé, no hay idea que en 80 años utilizando TikTok, o quién sabe,
pero también digamos que todas las personas que estamos viviendo este momento, estamos viviendo el momento de la inmediatez. Y eso nos pone de cara a una reconstrucción de nuestra tolerancia a la frustración, nuestra idea de nuestras propias metas, no hablamos para nada de Byung-Chul Han ni Bauman, que quieren importante, ¿no? Como la autoexplotación, la idea de yo soy mi propio jefe y tantas cosas que, dicho sea de paso, el capitalismo también nos ha llevado a este lugar. También, totalmente, y cómo ha cambiado el estatuto de la infancia y del niño en las sociedades, porque antiguamente, esto que decíamos de nuestros abuelos, era un niño, nacía y ya a los 8 años lo ponían a trabajar, ¿no? Y servía un poco a la familia. Era un adulto pequeño. Exacto. Hoy por hoy el niño es el rey de la casa, su majestad el bebé, como dijo Freud. Imagínense, ya Freud lo vio venir un poco que esto estaba cambiando y el niño decide todo y todo lo que él pide se lo tienen que dar para que no esté mal, para que no se frustre, todo a demanda. Para que no llore, para que no me moleste su llanto. Y en la demanda, sobre todo en la demanda, y no voy a poder, o sea, no nos va a dar el tiempo evidentemente para explicar esto, pero hay algo de responder a la demanda siempre y de taponar ahí la demanda que no permite que justamente surja la dimensión del deseo, porque si uno todo el tiempo está en necesidad, demanda, necesidad y respondo a esa necesidad y le doy lo que quiere, nunca va a haber algo más allá de esa demanda, es decir, nunca se va a poder producir realmente el deseo que tiene que ver con algo que no existe en el mundo material, sino con un deseo de deseo. Porque siempre estamos deseando algo que no es. Exacto. Pero bueno, lo dejamos aquí, vamos al debate que seguramente tengáis mucho que decir. Yo no sé en qué momento hablamos 50 minutos. ¿Viste? Qué loco. Yo estoy viendo la hora y no me lo creo. Hoy había muchísimo. Y no hablé de arena. Mira. Y la tengo aquí. Qué rabia, déjame. Pero bueno, en fin, la vida. ¿Qué hacemos ahorita para los nuevos? Abrimos un espacio de debate donde todos pueden interactuar, pueden realizar cualquier pregunta de manera respetuosa, alzando la mano, tratando de respetar la palabra del otro. No tenemos que responder nosotras, a menos que nos dirijan la pregunta muy puntualmente a nosotras, puede responder alguna otra persona que quiera responder. Y le vamos a dar prioridad en la palabra a quienes no hayan hablado, es decir, pues si ya hablas varias veces, pues bueno, a ver, prioridad en la palabra a quienes no hayan hablado. También otra cosa es que esto luego lo subimos a nuestro podcast que se llama Arrabaleras Parlantes con V de Raval. No es un error ortográfico, es porque nacimos en el Raval, es un guiño al Raval, que está en Spotify y en YouTube. Entonces, si hablan, pues su voz aparecerá en la parte del debate. Entonces, pues para que lo sepan, para que no se sientan vulnerados o algo semejante. Una pregunta. Te extrañábamos. No, que ahora con lo último que decías, lo de a demanda. Me hizo acordar de... Soy Luciana, tengo 2 hijos mayores ya. Y entonces cuando nació mi primer hijo, hace 25 años, es como que había empezado a estar de moda o ser nuevo esto de dar la teta a demanda. Desde el punto psicológico, ¿cómo lo ves? Bueno, claro, que también hablar de bien y mal, sobre todo en temas tan delicados, es complejo. No creo que esté mal en el sentido de cuando el niño pide y porque tiene hambre o lo que sea. Bueno, yo creo que es un poco un negocio, ¿no? O sea, algo de también ponerle una temporalidad. Pero sí que lo veo mal, se puede decir, o contraproducente para el mismo niño cuando eso ya pasa una cierta edad. Es decir, yo conozco niños que con 4 años toman teta o que toman pecho de pie. Y claro, yo no creo que esto sea sano. Y a veces empiezan a haber síntomas síntomas psicológicos, digo, que hacen que eso tenga que dejarse de hacer. En el caso mío, de mi práctica clínica, veo muchos niños que todavía toman el pecho y no hablan. No hablan. Bueno, desde el vamos, ya tener la boca todo el tiempo tapada o por el chupete o por la teta, va a ser difícil que hable, y aparte por la cuestión de que a veces ya dice algo y la madre interpreta lo que quiere y le da el pecho, no permite que el niño pida, que es como que tenga esa necesidad de pedir, de querer algo. Mira que a mi complejo. A mi hermano le pasó eso. A mi hermano le pasó que... Hola, mamá. A mi hermano le pasó que mi madre es una madre muy presente y estaba todo el tiempo atendiendo los estímulos de mi hermano, y lo llevó a fonoaudiólogo porque a los 3 años no hablaba. Y la fonoaudióloga la vio, y cuando él no sé, se le cayó algo, mi mamá se lo recogió y dijo, ahí está el problema. Déjelo hablar. O sea, él no habla porque usted no le deja hablar. No lo deja hablar. Entonces él señalaba las cosas.
Él ya sabía, ya tenía una noción de qué significaba cada cosa, qué implicaba. Él respondía a los llamados, o sea, si mi madre le decía ponte de pie, o sea, él tenía el idioma. ¿Pero por qué hablar? No hay necesidad. Si mi madre lo suplía todo. Exacto. Con Esto pasa muchísimo. respecto a esto de los niños otra vez y de la infancia, el tema del lenguaje, puede ser que tenga que ver con esto de que piden aquello que desean o aquello que les falta y por eso las 3 primeras palabras son mamá, papá y agua. Sí, claro, sí. Total, es que es así. No habría necesidad de lenguaje si no hubiese una falta que fuese justamente la motivación para pedir algo, ¿no? Un llamado al otro, una demanda. Tiene que ver mucho con eso. Sí. Gracias. Total. No sé si hay algo más. Vale. Y el deseo de desear cuando se acaba, o sea, no sé, cuando se acaba. Creo que mientras estamos vivos no se tiene que acabar porque si no entramos como en la melancolía, ¿no? Que también es contraproducente. Pero creo que por otro lado, no sé si el desear constantemente lo que no se tiene también lleva como a la melancolía. O sea, no sé dónde va a parar el desear de más o el desear de menos hacia una autodestrucción. Está buena la pregunta. De hecho, yo creo que el capitalismo como funcionamiento lógico funciona con esta base de voy a hacerte creer que puedes conseguir lo que deseas, entonces te metes en un circuito infernal en el que siempre estás tratando de conseguir eso que va a satisfacer tu deseo y todo el tiempo queremos cosas. Entonces como que te puedes volver, un poco, entre comillas, adicto o como muy tal por querer demasiadas cosas. De ahí los orientales que dicen que lo que hay es que no desear. Entonces, ¿cómo ponemos? Está buena la pregunta, porque ¿cómo pensamos esto que los orientales dicen de no desees tanto para un poco la cuestión del deseo con no llegar a ser un melancólico? Pero claro, ahí hay que diferenciar entre deseo y querer también, o capricho, o algo muy diferente. O sea, para mí deseo es una fuerza, como decía Freud, un motor que nos mueve, pero nunca es algo que se puede nombrar, nunca es algo que existe en el mundo. Es que yo creo que el deseo de vivir, de estar con personas, de vincularte, de hacer alguna acción que te haga bien, que te enriquezca, o sea, va por otros lugares más trascendentales que por un objeto material. Sí, yo no iba por lo del objeto material porque creo que, bueno, más o menos los que estamos aquí a lo mejor ya hemos trascendido un poco en ese sentido, un poquito, ¿no? Sino que el desear, el que, yo qué sé, el querer tener más amigos o querer tener, por decir algo, ¿no? Ya no te digo más coches ni nada de eso. Esa ansia de que ese deseo nunca esté lleno, nunca estés como satisfecha, ¿no? Yo creo que un problema ahí, y ahorita que escuchaba a Flor y escuchaba tu pregunta, Ali, yo creo que es cuando le ponemos nombre propio al deseo, o sea, nombre propio y apellido. Entonces, voy a poner un ejemplo, que me gustan revelar los secretos familiares. Mi hermano siempre ha sido un hombre muy metódico, o sea, es pues no me opuesto en todo, o sea, somos familia, tenemos cosas en las que nos asemejemos y esto, pero él es mucho más tímido, de pocos amigos, más bien reservado, le costó bastante empezar a hablar en público, sí, muy suyo, y yo soy muy tuya, o sea, tengo otro tipo de personalidad. Pero entonces mi hermano, precisamente por ser tan organizado, es muy organizado con el dinero, es contable, y a sus 15 años se dijo a sí mismo, yo a mis 30 quiero tener una casa propia, o en su defecto estarla pagando, haber vivido en el extranjero durante un tiempo o estar viviendo en el extranjero. Lo escribió. Estar con la mujer con la que estoy casado, con la que me voy a casar. Y se puso otras metas de esa índole. Haber hecho un posgrado. Todo, así. Les estoy hablando de una persona que cuando era adolescente tenía la ropa organizada de lunes a el lunes del siguiente mes. O sea, organizada, y que si alguien se la movía, se molestaba muchísimo. Que sabía que entraba a su habitación aun cuando yo entraba de puntitas para ver televisión, porque yo no tenía, de pronto mis padres estaban viendo televisión y quería ver, yo qué sé, los Castores Cascarrabias, y llegaba y me sentaba en el piso para no tocar nada, y en la noche él me dice, Nana, estuviste en mi habitación, y yo, pero ¿cómo? Respiré, que dejé un pelo, un moco, que dejé, bueno, ese es mi hermano. Entonces cuando llegó a los 30, todo lo había cumplido. Y lo cumplió porque precisamente vivió 3 años en Australia, estaba con la mujer con la que en este momento está casado, tenía su casa, que después la vendió y en ese momento compró otra, bueno, bla. Estaba ganando muy bien, que era una de sus expectativas, había hecho un máster en un MBA y llegó a los 30. ¿Y qué le pasó? Se pegó una deprimida
pues la primera sensación de ¿y ahora qué? O sea, me puse unas metas hace 15 años y las logré. ¿Y ahora? Perdón, pero como no se puso más metas durante 15 se le acabó la vida, se le acabó el deseo. Claro, O sea, ahí va la cuestión de la crisis que tuvo que pasar mi hermano y darse cuenta que de alguna manera el deseo, si se le pone nombre propio, fecha de caducidad y un punto en específico, pues lleva precisamente a ese creer que hay un sentido, y que cuando de alguna manera lo obtenemos, va a decir Schopenhauer, pues nos genera tedio y sufrimiento. De alguna manera, que el deseo sea deseo de y que el deseo siempre esté en falta nos volca a lo futuro. O sea, nos pone de cara a lo que ha de venir y no a lo que está. Entonces, no es no desear, yo creo. De hecho, a mí me parece que en el budismo cuando se habla, yo creo que se habla más de la ausencia del apego, de creer que algo me pertenece, porque el deseo te moviliza, es más creer que algo es mío. Entonces, si termino una relación me duele no porque la deseaba, sino porque creía que me pertenecía, que me parece una noción muy interesante en el budismo. Bueno, sabrán más de budismo las personas que sepan más de budismo. Pero yo creo que lo interesante aquí con el deseo es que no tenga nombre propio. No sé. Sí, y que no tiene que ver con un más también, me quedé pensando, como esta cuestión de ahora quiero más. Es el más lo que ahí hay que analizar un poco y ver de qué se trata. Es decir, el deseo nunca es más, no es acumulable. Sí, ¿puedo tomar la palabra? Claro. Sí, también, antes que nada, gracias por la linda charla que hemos compartido, es la primera vez que vengo, así que gracias. Me quedé pensando también en esto que vos decías y quizás un poco pienso que el dilema justamente de estar vivo es ese, ¿no? Como buscar un sentido, tratar de alcanzarlo, pero también saber de que nada de lo que hagamos en algún punto va a alcanzar para satisfacer esa falta y que somos seres en falta. Y me parece que eso es lo difícil también de entender, ¿no? Que si nosotros no construimos sentido, si no vamos buscando nuevas metas, vamos a vivir una vida melancólica y a la vez si alcanzamos esas metas tampoco vamos a dejar de desear. Entonces me parece que siempre el deseo va a ser parcial, como decía Freud. Entonces me parece que uno tiene que trabajar mucho en uno para saber que va construyendo ciertas metas y cuando las alcanza tiene que buscar otras, ¿sí? Que siempre uno va a gozar, pero muy brevemente, nunca de manera completa. Total. Claro, pero entonces no son, yo siento que como que no sé, perdón, No, no que se disfruta, ¿no? No sé, No, ¿no? porque Porque llegás para al mí- punto y que después quiero más, entonces no estoy disfrutando. Para mí particularmente es saber que vas a disfrutar, pero nunca al 100%. Siempre algo te va a faltar y justamente eso que te va a faltar uno tiene que aprender a entenderlo desde el lugar de qué bueno que algo me falta para seguir deseando y seguir buscando nuevas cosas, porque si no habría deseo, no habría vida y estaría cerca de la melancolía. Un poco eso pienso. Sí. Voy a pedir la palabra, perro. Yo siento que el problema radica más bien como en el definir tu suficiente. O sea, yo discrepo un poquito en el que nunca vamos a disfrutar suficiente. Más bien, entre más momentos estés en el presente, tu estado de gracia tu nirvana. O sea, como de qué increíble cerveza al llegar del día de mierda de mi trabajo. Exacto. Ese es el nirvana de tu día, ¿sabes? Y a partir de ahí, claro, como la canícula de tu punto más caliente, pues ya, o sea, no te duermes extasiado en felicidad, que sí pasa. Pero sí hubo un segundo de tu día en el que dices, ¡ay, yo me senté! O sea, ¿sabes? Como, yo sí creo que hay como, creo que el cielo y el infierno existen, pero están aquí y son estados de conciencia. Y si tú estás a gusto con tu par de zapatos, ¿por qué coño quieres otros? Si solo tienes 2 pies para usar uno. O sea, es como, pero es que mi hermano tiene, pero sí, o sea, pero es que mis padres toda la vida me decían, tú eres tú, ¿por qué te tienes? Pero es que enfrente también es la representación de lo que tú tienes. Y como es adentro es afuera. Y no sé, o sea, solamente define tu suficiente y ponte a pensar que si ya comiste y no tienes frío y así, pues ahorita es suficiente. O sea, es como, pues ya está. Aparte tienes el plus de, estoy con 70 personas en estado de conciencia, a lo mejor conscientes, todos estamos, ¿sabes? Eso es algo súper más verguísimo, creo. Me encanta la postura. Muy bonito. Sí, La- y también no olvidarnos del recorrido, del camino, que es lo que el ejemplo de tu hermano, ¿no? O sea, lo bueno del deseo también es esa búsqueda
de eso Pero que yo se sí- quiere conseguir, que cuando lo conseguimos, en lugar de aparecer el apogeo de la felicidad, muchas veces aparece la angustia, Sí. porque es la muerte del deseo. Yo Me creo quiero, yo qué fielmente sé, cualquier ejemplo. que ahorita que venía preparándome para su plática, me aventé Yo soy súper hegeliana, o sea, estudié Derecho y descubrí la filosofía del Derecho y después... ¿Y te gustó Hegel? Me aventé Dios mío como santo. 70 libros Bueno, y un día entendí acerca de qué era la moral y la ética y como que algo explotó en mí. Y dije, ok, esto se tiene que transmitir y luego lo asocié con el segundo sexo de Simone de Beauvoir y yo dije, es que Dios creó al hombre y para que la obra esté completa necesita una mujer. Es como, y luego Platón habló de esto, de que éramos dos y dije, a huevo, o sea, somos dos, somos un ser completo que lo separaron para vivir en agonía, buscándose, no sé, es precioso. Y yo venía preparando esto y creo que sí vivimos en un nihilismo pasivo, como lo explica Schopenhauer y lo desarrolla Nietzsche, pero Nietzsche estaba demasiado enojado con los cristianos, sí. pero sí es Y verdad. con Sócrates y con Platón sobre todo está bastante. Y es bien chistoso porque yo soy una chica que estaba como en su rebeldía, se rebeló y aprendió tanto de filosofía que ahora creo que ya me voy a volver a regresar a ser cristiana. Es como... Date toda la vuelta, decir, Todo eso para descubrir que Dios no estaba muerto. O sea, pues sí, desafortunadamente sí, Dios está muerto en el sentido en el que la tecnología y la ciencia demostró que no es necesario que exista Dios en nuestras vidas para que pueda ser así. Pero de todos modos, la ausencia del nada y la apatía en la que caemos pasivamente, porque individualmente todos somos grandes personas, pero como sociedad, Sodoma y Gomorra, ¿no? Y alienándolo al subconsciente colectivo, es que hay una, o sea, reducirlo es imposible, pero si desde la práctica individual, que eso es pensar en derecha, desde la práctica individual te asocias al colectivo, más bien la reformulación de Dios es lo correcto, o sea, como lo que te llena después del saber que hay algo que por una vez en tu pinche vida no depende de ti, ¿sabes? Es como... Mira, que me he sea lo que Dios apuntado, quiera. gracias, varios temas para tertulia, así, nihilismo, cristianismo, la fe. Y si te llama la atención esta vuelta al cristianismo de una forma crítica, súper recomendado leer a Soren Kierkegaard. Te lo pongo ahí. Y una cosita muy pequeña que me pareció y que lo quería nombrar en la charla y se me pasó, la noción del buen salvaje. Rousseau, que tiene esta famosa frase del hombre es bueno pero la sociedad lo corrompe, que lo nombras un poco de como seres individuales y luego nos encontramos con un otro. Cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo así que la sociedad lo corrompe si nosotros somos parte de la sociedad? Sería paradójico, ¿no? Pues ¿cómo así que somos buenos y nos corrompemos por la sociedad que somos nosotros mismos? Pero lo que dice Rousseau, que es que cuando nacemos somos un buen salvaje. El buen salvaje no tiene lenguaje, y al no tener lenguaje no tiene cultura, y al no tener cultura, al no tener esta paideia, que me encanta que la palabra paideia en el griego traduce por igual educación, o sea, pedagogía, y cultura, son sinónimos. Bueno, en fin, otra cuestión ahí. Pero entonces, al no tener lenguaje, que finalmente es quien me atraviesa para poder de alguna manera limitar el mundo y para poder ser parte de una relación con el otro, nombramos las cosas para relacionarnos con nuestra madre y somos nombrados también para poder ser parte de la sociedad, pues en el momento en que aparece el lenguaje, aparece también la idea de que algo me pertenece. Aparece la propiedad privada y con la propiedad privada aparece el egoísmo y tiene que aparecer el hombre civil, porque si no nos matamos. Yo digo, esto es mío, no, esto es mío, no, esto es mío, y nos matamos y renunciamos a algo de nuestra libertad, firmamos un contrato social para poder vivir un poquitico en sociedad. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros inicialmente, según Rousseau, nacemos buenos, pero es el lenguaje que tenemos que atravesarlo, porque si no, no podríamos ser sujetos sociales que de alguna manera nos corrompen. No sé, que lo he nombrado un poco, pero bueno, aquí, Bien. y las vidas, por acá. Habían pedido... No, era más por lo que habías dicho antes un poco con el tema relacionado del apego y lo que estaba diciendo yo al principio, y creo que ahí está la diferencia en cómo decías. Si decías, porque es mucho egoísmo con apego, esperando a que ese objeto te haga feliz, o si decías por el impulso de desear, y creo que también como este deseo de vivir, ¿no? Es muy distinto porque no estás esperando, ahí no hay una esperanza de que eso te haga feliz porque ya estás vivo. Entonces creo que el tema del deseo incontrolado
y del sufrimiento que genera ese deseo constante y el que el capitalismo explota al máximo, porque para mí agarra nuestro punto más débil y crea todo un sistema a raíz de eso. Pero creo que la diferencia es en la manera de desear que tenemos, y que si vas a la filosofía oriental dicen que como que el secreto es dejar de desear, ¿no? Pero creo que porque no se están, cuando se refieren a deseo, no están hablando del mismo tipo de deseo que se habla en la psicología, que es necesario para la vida. Y desde ahí coincido con ella en que creo que hay una manera de vivir una vida mucho más plena, saliendo de esa rueda, de ese samsara, pero que encima nosotros en Occidente lo tenemos como visto que está mal, porque sentimos como usamos la misma palabra, usamos la palabra deseo, sentimos que nos están diciendo que, no, o sea, que perdamos el sentido de la vida, ¿no? Dejemos de buscarlo. Sí, me encanta. Y bueno, la contraposición del deseo y el sentido, ¿no?, de la vida está bueno. Y la idea del samsara como el ciclo eterno de sufrimiento en el cual precisamente volvemos una y otra vez, no por deseo, sino por creer que nos pertenece algo. Tal cual. Y de lado lo que decían también del lenguaje, que no tiene nada que ver en sí con la explicación que estaban dando ustedes del lenguaje, pero también habla mucho la filosofía oriental de que lo que genera eso es que dejemos de observar las cosas, porque creemos que como todo ya está nombrado, ya todo lo conocemos, ¿no? Había una época en la que el hombre era conquistador, viajaba por el mundo, descubría las cosas, entonces observaba las cosas, y nosotros como todo ya está nombrado, todo ya está descubierto, dejamos de observar. Que bueno, creo que es como un poco metafórico, pero en cierta manera es real, ¿no? Pues supuestamente puedes tener, y bueno, la meditación en cierta manera es eso, ¿no? Puedes tener un momento de plenitud observando cómo es una silla si realmente te pones a observarla, pero como crees que ya la conoces, nunca te tomas el tiempo. Y es una contemplación individual, pero si lo extrapolamos a lo colectivo también. De hecho, nosotras aquí en clase vimos a un filósofo que se llama Emmanuel Levinas, muy bello, que no sé por qué no nombro más en las charlas, y decía que uno de los problemas cuando nos relacionamos con el otro es de alguna manera intentar definirlo, porque cuando lo defino de alguna manera lo limito, cuando lo atravieso por el lenguaje el otro me pertenece. Si yo digo tú eres así, tú me perteneces, porque la definición que he dado da tu lugar en el mundo, eres mío. Y cuando nosotros no definimos al otro, no atravesamos al otro por el lenguaje, dice Levinas, cuando nos volcamos en una responsabilidad hacia el otro, realmente estamos con el otro. Y no estamos con ese montón de cosas que creemos que nos pertenecen porque las nombramos para nosotros mismos. Entonces, tengo un amigo porque hace esto, estoy con mi pareja porque se comporta así, y si no se comporta así, pues terminamos. Y si no cumple mi deseo... Siempre que haga algo distinto a esa forma en la que vos lo categorizaste, no lo vas a ver, o sea, vas a obviar como... Siempre estamos buscando confirmar encima eso que pensamos, y si ya pensamos que una persona es de una determinada manera, primero que nos pasamos a relacionar con esa idea que tenemos de la persona y dejamos de relacionarnos con la persona en sí, y aparte que cambiar esa descripción que hicimos es prácticamente imposible. Entonces creo que ahí también como uno tiene que ser desde el inicio como esa apertura. Genial. Súper, gracias, súper bueno. Santi, yo creo que... Adelante. Bueno, yo pensaba en una película, se relaciona bastante con lo que han dicho igual. No sé si la habrán visto y si no la vieron se las voy a spoilear. Se llama About Time, es un colorado que viaja en el tiempo, que heredó del padre, son todos, es británica, así que son todos ingleses. Cuando cumple 18 años el padre le dice que todos los hombres de su familia tienen un poder que es viajar en el tiempo a cosas que ellos hayan vivido, como a sus memorias, pueden viajar y modificar el tiempo. Y básicamente tienen que estar en un lugar oscuro, se meten en armarios, cerrar los ojos, apretar los puños y viajar, pensar en un momento. Y toda la película trata de él aprendiendo o interactuando con ese poder. ¿Qué spoileo y que no? Sí. Es una película hermosa, igual tengo que spoilear el final. Dale, Tengo que spoilear el final. Se muere el padre, él lo puede visitar en el pasado y el padre se da cuenta de que él es su versión del futuro por cómo se relaciona, porque igual vuelve a ser él su más chico, digamos. Cuando nace su primer hijo, se da cuenta de que si vuelve al pasado, cambia el hijo en el futuro. Entonces no puede cambiar nada en el pasado y el padre le dice,
hermoso, no puede ver más al padre. Al final aprende que el padre vivía su secreto, que era que todos los días vivía el día 2 veces. Básicamente su reflexión final es, al final del día volvía a vivir el mismo día viendo todo lo que había vivido desde otra perspectiva. Y él, al final, su conclusión es, vivo cada día, ya no usa el poder, vive cada día como si hubiera elegido ese día específicamente para revivirlo. Me encanta. Y el mensaje es hermoso, lloras todo. Pero se relaciona con esto de... No, ya no voy a pero ya me lo contaste. Pero no es, en cierta forma el spoiler es cómo te lo cuentan, no el mensaje en sí. Porque yo la vi 10 veces y lloré las 10 veces. Y creo que se relaciona con esto, hay una frase que es, no me acuerdo de quién es tampoco, de que cuando la mente no está conforme, cuando la mente no está interesada en lo que está pasando en el presente, se va o a un pasado o a un futuro mejor, básicamente, para escaparse de lo que está pasando en el presente, para no sufrir. Y creo que yo lo relaciono desde ahí, del deseo de que las cosas sean diferentes, básicamente, ¿no? Como del inconformismo y de no poder aceptar lo que está pasando, y cómo la mente nos lleva a eso, y cómo lo relaciona en realidad con esto, con la contemplación y con el simplemente ser, ¿no? Y no juzgar y no querer cambiar las cosas, sino aceptarlas por cómo son y abrazarlas de alguna manera, ¿no? Como aprender sería bailar con los problemas, este tipo de expresiones, ¿no? Está muy bueno, yo no lo he visto en la peli, me dieron ganas. Pero como me da no soy partidaria del cómo te lo relatan, total. Sí, totalmente. Pero me gusta mucho y tiene mucho que ver con la nostalgia y la melancolía, esto de que si uno pudiera viajar en el tiempo, volver el tiempo atrás, sería una manera de no perder nada, total puedo volver a ese momento y darle de nuevo la mano a mi padre, como no se pierde nada en ese sentido de lo vivido. Pero tampoco tendría tanto sentido. Lo que más sentido tiene es esta cuestión de dar por hecho que se va a perder para poder construir lo que mejor quieras tú vivir ese día, entre comillas, como metáfora de construir tú la vida que más o menos quieras vivir, ¿no? O sea, como más conforme a tu deseo, dando por hecho que siempre algo se va a perder. No sé, me queda como ese... Y de lo que dice Santi también, esa conclusión. pensaba dos cosas. Uno, ahí el superhombre, o sea, cuando Nietzsche habla de, bueno, muchas de las características del superhombre, la transvaloración de los valores, el pasar de camello león a niño, bueno, hay muchas características que tiene el superhombre, pasar de la moral de esclavos a la moral de amos, muchas cosas que dice Nietzsche. Pero una de las características que tiene el superhombre, y lo habla en el Zaratustra inicialmente, es que él se para ante la puerta del instante y es capaz de decirse, repito mi vida hasta el sol de hoy exactamente igual y no voy a sufrir, y puede abrir la puerta del instante e irse a otra vida o quedarse allí. Y dice, lo puedo repetir, ahí el superhombre, no lo puedo repetir. ¿Y qué estás haciendo entonces? Qué bueno. O sea, porque si te digo, vas a repetir exactamente tu vida como la has vivido, con triunfos y fracasos hasta el sol de hoy, me dices, prefiero morirme antes. Si me dices eso, ¿qué vida estás llevando? Si eres lo suficientemente consciente de responder, no repetiría la vida como la llevo, no estás superándote a ti mismo, que suena un poquitico de superación personal, pero pues la propuesta finalmente nietzscheana es, con la voluntad de poder, no es superar a un otro, es superarse a sí mismo, esa es la mejor versión de sí. El superhombre no es en relación a un otro, el superhombre es en relación a sí mismo. Bueno, y también habla un poco de poder y todo esto. Y otra cuestión es, a mí me dio una rabia cuando está, ¿cómo es que se llama esta artista? Se me olvidó el nombre. Bueno, hay un disco que se llama Nostalgia Futura. ¿Cómo es que se llama? Dua Lipa. Yo siempre utilizaba el término nostalgia futura, como si fuera mío. Y es que a mí siempre me pasa que cuando estoy viviendo algo y estoy muy feliz, y yo no sé si le pasa a los demás, yo creo que sí, o sea, si uno siente algo, alguien más lo siente en el mundo. Sabes que vas a tener nostalgia. Sé que voy a sentirme nostálgica de ese momento y me agarra una tristeza, pero en el momento de infinita felicidad, o sea, para cumpleaños y yo, me da una tristeza en ese preciso momento en donde soy completamente consciente que ese momento se va a acabar.
le llamo nostalgia futura, me lo robó Dua Lipa, creo que es Dua Lipa, pero sí es como esta sensación de, ha de venir algo y esto se va a acabar. Y yo siento que esto también lo hereda un poco nuestra generación, ¿no? Como vivimos esa cosa que se nos fue y tenemos esta idealización de sentarnos al frente del televisor comiendo patatas. Y la fotografía, ¿qué lugar Y la ocupa acá la fotografía, fotografía, ¿no? También de los capturar álbumes. el tiempo, esta cuestión de Bad querer Bunny capturar. Bad Bunny lo encapsuló y lo hizo música, ¿no? Sí, con la silla Rimax, que eso nos representa bastante, la silla plástica nos representa a todos en la TAM, la silla que duraba. Aquí no hay sillas de esas plásticas iguales, no entiende la implicación de esa silla vacía. Qué interesante. Sí. Sí, y cerramos ahí. Pues es muy interesante porque también pensaba precisamente en lo que ustedes estaban hablando, porque en mí como que se evocan, no sé, muchos pensamientos con respecto, por ejemplo, a mi abuelita, ¿sí? Y como los deseos de mi abuelita. Y que era muy curioso porque cuando, digamos, por ejemplo, ella deseaba ciertas cosas, llegaba al punto, pero digamos, no había este lugar como depresión, sino que había otro lugar en desear otra cosa. Entonces eso también me hace pensar mucho que el deseo es muy contextual, porque responde también precisamente al momento en el que estamos viviendo. Entonces, claro, como en ese caso, pues mucho antes también había como una vida, entre comillas, como más presente, no porque fuera presente, sino porque era como rutinaria, ¿sí? Y eso lo hacía en algún sentido eso. Acá, precisamente como somos más conscientes como de la finitud de los momentos, se vuelve como mucho más agobiante, ¿no? Y el deseo también se vuelve inmediato en algún punto. Y claro, todo lo de las redes sociales y la inmediatez terminan también por ser parte de una hiperestimulación de deseos también que termina pues haciéndonos perder. Entonces creo que el deseo se vuelve complejo también mucho dependiendo del contexto y justo el momento en el que se habita, ¿no? Y no les parece, y me encanta lo que acabas de decir, Sí. y no les parece también súper extraño, bueno, no sé, siento que pasa, bueno, a mí me pasa mucho, yo soy una treintañera con todo, o sea, mis 30 están de manual, o sea, están así, checklist de todo, como una nostalgia de algo que uno cree haber vivido, pero no vivió, porque yo nací en el 94, o sea, yo no viví el auge de Britney, yo estaba grande, yo la escuché a mis 10 y ya ella ya estaba, ya se había rapado, yo creo. O sea, ya había pasado la crisis. Es decir, yo no viví los 90s, yo tenía 6 años cuando llegó el 2000. Y de alguna forma tengo una nostalgia de los 90s y lo veo todo como... Pero no viví ese pasado. Pero creciste con la añoranza de los que estaban a tu lado. Exacto, es como que de alguna manera me hice un pasado que no me pertenece. Me hice relato que no es mío. Bueno, que es un poco también esto, ¿no? Como estamos todo el tiempo como tan conscientes y tan poco en el ahora, que eso tiene pros, ¿no? Pues como, somos muy conscientes de lo que estamos y podemos cambiar el mundo, nuestros abuelos no cambiaron y nos heredaron este mundo horrible, pero de alguna forma están viviendo bueno, yo resuelvo lo que tengo que hacer hoy, pago lo que tengo que hacer hoy y sigo mi vida. Y nosotros aquí pensándonos quién soy, para dónde voy, cambio de carrera, me voy para Ibiza. Ibiza el mes que viene empieza la temporada. Bueno, vamos al after ahora, lo que queráis. Gracias.